Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy comienza, como ya sabrán, pues el evento de colección, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, tenemos 2 minutos, les voy a dar un breve disclaimer como siempre. Y es que este canal está especializado, como siempre, ustedes ya saben, en, pues, dar consejos, ¿ok? Se dan consejos del canal, se dan consejos del juego, pero brevemente es mi opinión, evidentemente mi opinión. Tú tienes al final la decisión de lo que vas a hacer o no hacer con tu dinero, así que recuerda, tu inversión, tu riesgo, ¿ok? Así es internet. Vale, ahora, como siempre, ya va a salir la venta. Yo como siempre hago este truquito, que es que me ubico en Store, ¿ok? Ya se va a actualizar a esto. Antes de hacer eso, tienes que tomar en cuenta algo. Si tú entras en el momento exacto y actualizas, va a ser más complicado. Mira, actualizo, toma más tiempo. La actualización siempre toma más tiempo. Entonces yo recomiendo estarse acá y puedes hacer el swap de pestaña. Es mucho más rápido. ¿Ok? Ahora, siempre te aconsejo que te quedes unas 2, 3 pestañitas. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar del evento. Recuerden que hoy día tenemos... Queda un minuto. Ya tenemos 3 ventas, ¿vale? También va a salir craft, pero en el craft no hay problema. En el mini evento no hay problema. El detalle está en qué. En esta venta. Son 550 unidades. ¿Ok? Te pones aquí. Espérate aquí. Ponte en otro lugar. Ponte en Season Store, digamos. ¿Ok? Siempre con tu timer al lado quedan 30 segundos. ¿Por qué hacer esto? Porque muchas veces la gente recarga y el Sales Store desaparece por un momento, luego aparece, entonces es complicadito. Entonces por ese lado yo siempre les recomiendo hacer esto. Y pues ahora a veces falla la compra. Su RT siempre la mira porque falla la compra a veces, porque recuerden que son muchas personas que están esperando comprar ese minero. Quedan 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Y una vez que pasa esto yo voy aquí y compro. ¿Ok? No puede comprar, soy un imbécil. No se ha comprado, o no sé si se ha comprado. Ya se compró, ok, ya me compré 2 sin querer, ¿vale? Entonces, una vez que veo la confirmación, ya no tengo tanta prisa. Me voy aquí y digamos agarro, o si no me voy acá. ¿Dónde los veo? Espera. Quiero ver si compro esos demás. ¿Compro o no compro? ¿Especuleo o no especuleo? Vamos a comprar unos cuantos demás, ¿ok? Para especular. Ahora recuerda, a ti te pueden aparecer aquí, pero eso no significa que todavía estén disponibles. Pueden haberse agotado, ¿ok? Entonces, lo que pasa es de que... Mira. No se compran esos. A ver. Esto pasa siempre. No os preocupéis. La página está colapsando. Es normal. Acá está. Mira, yo tengo uno nomás. No tengo ni dos. Tengo uno nomás. Puta, la página murió. Volaron, huevón. Volaron. Sencillamente volaron. O sea, papi, volaron. Pepe, coche tu madre. Volaron. Yo quiero este minero. Este minero lo está esperando por mucho tiempo. Así que buenísimo. No compré. Pensé que había comprado 2. Creo que en el video se vio que había comprado 2. Lamentablemente no es así. He comprado solo una. No, espera, ya ni me sale. Creo que no he comprado ninguna. No, pero me había aparecido ahí. Ah, mira, vamos a ver el market. ¿Cuánto está en el market? Uy, era profit. Era profit, papá. Te lo dije y te lo dije y te lo dije. Ojo. Hubiera comprado más para sacar profit, pero bueno. Lo que pasa aquí. Mira cómo los ponen y mira cómo los compran, ¿ok? Acá algo no se ha comprado. Ha comprado 9, algo no sé. Si le sacas un por 2, imagínate cuánta plata hay ahí. Te lo dije en videos anteriores, ¿ok? Normalmente esto no lo grabo, pero el día de hoy lo he querido grabar por una cuestión de... Pues para enseñarte cómo es en este caso, ¿ok? Ahora, tú puedes sacarte cuenta cómo oscilan los precios. El precio básico ha sido... Es que espera, quiero ver si me lo he comprado, porque si realmente no me lo he comprado... Supuestamente me salió 8 de 10, ¿cierto? Yo debería haber comprado... Bueno, solo me ha comprado uno. Al parecer ha sido un bug, pero al menos me ha comprado uno. No me puedo quejar. Pero ya se han dado cuenta cómo funciona esto. ¿Ok? Supuestamente compré 2, pero solo me ha comprado uno. Así que no pasa nada. Para otra, lo que yo te recomiendo, y esto
esto es un truco también, ¿vale? Cuando tú compres los mineros aquí en la venta, ¿vale? Compra uno por uno, ¿ok? Yo he comprado dos, solo, me ha marcado dos, pero solo me he comprado uno. Y en la siguiente compré tres, ya no me compró ni mierda, ¿ok? Yo les diría solo uno. Pero bueno, he logrado mi cometido de comprar uno. Son 550 unidades y básicamente eso, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de lo que es. Y es que también ha salido el crafting, si no me equivoco. Correcto, aquí está el crafting, un crafting más barato que el culo de tu hermano. ¿Cómo? A ver, perdón, eso no. A ver, agarramos, lo crafteamos, ¿vale? Súper facilito, ya estamos esperando ahí. ¿Ok? Son 750 piezas comunes. En este caso, los mineros de craft suelen abundar. Ya que no tienen límites, suelen haber varios. Así que no hay problema. Así que ahora vamos a hablar del famoso mini evento que es In the Heat of a Disco Night, ¿ok? Ok, en este caso, debo decirles que vamos a hacer una breve recapitulación, pero sin antes decirles, tenemos 600 puntos de dificultad, 1000 puntos fuera de Marketplace y Crafting Offer, Marketplace 400 puntos, ya está nerfeado como ustedes saben, y 3003 puntos en Crafting, que bueno, Crafting, Crafting, eh, o sea, unos cuantos RTs en crafting, ¿vale? Ok, listo, vamos a hablar el tema, vamos a cerrar esto, y vamos a hablar el tema de este mini evento. Son 41 niveles, ¿ok? Y vamos a analizarlo ahora mismo. Los primeros 10 niveles, como siempre, no hay gran cosa, ¿ok? Yo realmente veo y digo, no hay gran cosa, ¿ok? La experiencia quizás y eso, ya estamos acostumbrados, eso para nuestros amigos freeze que les gusta todo gratis, a algunos, no a todos, a algunos, ¿ok? Eliezer, te estoy hablando, ¿eh? Coche tu madre. Mentira. Ahora, del 11 al 20, tenemos un par de mineros managed que de repente tú dirás, ya los tengo, que de repente tú dirás, no son tan raros, y sí, no lo son. Así que pues ahí te puedes quedar con 1,66 en caso que no lo tengas y los demás puedes vender o puedes vender todos si tú quieres. En el 15 tenemos la joya de la corona, que en este caso es el Crypto Partisani, que para mí es el minero que va a ser más buscado en este mini evento. Es el minero que pues forma parte del evento de colección. ¿Se han dado cuenta? Ya nos hemos conseguido estos dos, ahora falta este, ¿ok? Este minero viene en el Progression Event. Lo curioso, y ya que estoy viendo la reacción de estos mineros, y ya se está plantando en 31. Y ojo, sigue subiendo el... Ojo que sigue subiendo... Mira. Si la gente se pone de acuerdo y deja de vender barato, porque la gente a veces es así, podemos tener una base del minero muy alta que te puede hacer un profit de 3 por 4. Ok. Muy interesante con eso, ok. El minero de crafting no creo que suba, la verdad, mucho de precio porque las piezas abundan, ¿vale? Pero el minero este de acá, sí. Este sí pinta, así que te invito a que le hagas follow para que tú veas cómo va. Pero sí pinta que va a reventar en precio, ¿vale? Ahora, este minero de acá, si bien es cierto, son dos cosas. El primero es que no es un minero limitado, no lo es. Pero la otra cosa es de que es un minero condicional al depósito. Es decir, es un minero que suele ser por cripto. ¿Ok? Mira, yo por mi parte... Yo no hago la estrategia de las 12 horas porque es muy matada, y sé que es muy matada, y sé que muchos la hacen, pero no sé si realmente vayan a llegar al nivel 15. Si lo hacen, pues ahí tienes un minero que se va a vender bastante caro, y si no, obviamente el minero se vuelve exclusivo para los que depositan y van a vender. ¿Ok? Ya está en 35, tenemos un par ahí, unos 4 mineros, pero vamos a ver. Ahora... Fuera de esto, fuera de lo de este minero, los mineros que tenemos aquí, pues ya tenemos mineros en nivel raro, no comunes, el Zenate Pool que es un buen minero, tenemos estos de acá, son mineros a retro, ya con la temática, ya lo sabes, ¿ok? Tenemos el Minila, el Disco Concert, etc. Y pues hasta el final que tenemos un par de raros y no comunes que tampoco son tan caros, bueno, al menos este de acá sí es carito. ¿Vale? Riquito. Y para los que quieren un nivel extra tenemos el disco roll, ¿ok? En legendario 1,7 pH y 2,60 de bonus. Es un minero de los antiguos, de los primeros que salieron, ¿ok? Ahora, este minero te pide 21 millones, 21,6 millones y esto te pide 16,3.
Esto es un evento de 40. Los eventos de 40, hablando de multiplicador, se suelen hacer con un por 10 aproximadamente. ¿Ok? Y los otros eventos se suelen hacer por un por 5, por 6. En este caso es por 10. Y si tú quieres llegar al último nivel, yo te diría que le metas hasta un por 13. Por el tema de la cantidad de cajas, ¿no? Pero ya depende de ti también. Eso es un riesgo. Depende de tu colchón. Yo siempre recomiendo que tenga un colchón grande, ¿no? 150, 200 RLT. Ahora, eso no significa que no se te vaya a quemar ese RLT en el evento. Pero lo ideal es que con la venta y con el profit que sacas, pues eso se supere, ¿ok? Estoy muy ansioso. Habría que ver el Crypto Partisan si lo llegan a vender, ¿ok? Quiero ver si lo llegan a vender. Vamos a ver, vamos a hacer el seguimiento. En caso de que no, pues eso. Si haces el minamiento rápido, también podrías intentar vender ese minero carísimo y luego recomprarlo. Es un poco de especuleo, pero ya depende de qué persona. Uf, mira este huevo, mira. Mira este huevo, mira. Y esto te lo dije el otro día. Ha comprado 9 mineros en 14 y los ha vendido en 34. ¿Ok? Mira, el RT se hace, hermano. Un saludo para Darkfred, que es la persona que me ha mandado esta imagen acá en el chat. Loco, el RT se hace. Que tú no sepas cómo hacerlo no significa que otro no lo va a hacer. Esta persona está al tanto y conoce la demanda de los mineros. Se ha puesto a esperar el momento exacto y ha comprado los mineros correctos o hasta los que ha podido. ¿Vale? Yo compré uno por estar distraído hablando. Él compró 9. Yo el mío me lo guardo para mí. Él compró 9, ¿entiendes? Y es más, creo que compró 10 y se ha quedado uno para él. O sea, mira, acá con este RT ya te pagas otros eventos, ¿ok? Entonces, chicos, un breve ejemplo, ¿vale? El evento o el juego es para las personas astutas, ¿ok? Mira, dice que ha comprado 10 y uno para él. Le salió gratis su minero, se queda con profit y todo lindo, ¿vale? Ahora, retomando un poco este evento. El evento como tal no es malo, pero tampoco es de los que tú digas, wow, super mineros. No, tampoco es así. Pero te invito a que lo hagas en caso desees invertir un poco en tu cuenta, porque recuerda que ahora ya no es como antes. Antes se hacía la inversión así como que cualquier día le metías dinero y ya. No, ahora se hacen mini eventos. Si no quieres hacerlo, no lo hagas, no pasa nada. Si no quieres ir por el mini evento, por el evento de colección, no lo hagas. Ojo, el evento de colección, yo lo recomiendo en 400% a más. ¿Ok? En 400% a más. No recomiendo que lo hagas con menos dinero. Con menos bonus, perdón. Pero ya depende de cada persona. ¿Ok? Ya depende de cada persona. Si de repente tú, puta, lo quieres hacer con 50 bonus, puedes hacerlo. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces básicamente eso sería todo. Esta semana que tenemos está bastante pues divertida. ¿Ok? Lo próximo que tenemos va a ser el 14. ¿Ok? Tenemos otro crafting offer. Tenemos otra venta el 15. Y el puzzle el 15. Recuerda también que las ventas, y esto te lo han puesto aquí. ¿Ok? Te lo han puesto aquí. Normalmente son a las 7 Perú, pero en este caso lo ponen a las 3 Perú durante estos eventos. Ya lo han dicho. Pero yo no sabía. Vete a la mierda. O sea, si realmente no puedes agarrar, pues jodido. Uy, acá Marcos me ayuda en vivo con el tema de los costos del minero. Buenísimo, Marcos, muchas gracias. Por ejemplo, aquí vendiendo estos mineros, ¿ok? Vas a sacar 432 RLT. ¿Ok? Y eso que no estás considerando el último, ¿cierto? No está considerando el último. Ok, listo. Entonces, esa es una forma de invertir. Antes, si querías 100 RT para tu pase, agarrabas y depositabas 75, depende del multiplicador que había, no me acuerdo, $80, $60, ¿vale? Y tenías tus 100 RT para tu pase. Ahora no es así. Ahora tú depositas 60, 70, $80 y tienes la oportunidad de sacar muchísimo más, ¿ok? El precio de este último minero no está en el market, pero al ratio yo creo que lo van a vender a unos 50 por ahí. 50, 40 y tantos. Ok, entonces ahí tienes esto. Ojalá y suba como las naves rojas de la otra ocasión. Eso ya es especular. También lo pueden hacer. Si quieren especular con la guitarrita, también lo pueden hacer. Por ejemplo, ya está teniendo una bajada, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que se desespera. Y pues caballero. ¿Ok? Siempre atentos a la página.
¿Ok? Entonces tenemos esta semana chévere, esta semana lista. Y por último, la última semana de abril, bueno, la penúltima semana de abril, tenemos estos de acá. ¿Ok? Todavía no hay noticias si va a haber un minero cripto. Sin embargo, yo les aconsejo de que estén atentos a las redes sociales. ¿Vas a? ¿Qué? El Excel está publicado en el Discord y también tienen la página en la descripción del canal, ¿vale? Entonces, eso sería todo, chicos, y nos vemos. ¡Hasta la vista!